Bueno, muy buenos días con todos ustedes. Ya muchos de ustedes los conozco. Hemos compartido en muchas oportunidades, tanto en la emergencia como en las salas de operaciones conjuntamente, y hemos llevado siempre las cosas cordiales. Y el día de hoy quiero colaborar, a ver, con un granito de arena, con una exposición que yo sé que es un tema que les va a ayudar básicamente en el trayecto de su vida como médicos. No pretendo meterlos o prácticamente englobarlos en todo el campo de lo que es la neurocirugía, pero básicamente sí en este tema para que puedan tener un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy vamos a tocar el tema de hipertensión endocraniana. Listo. Bueno, acá son unas imágenes, básicamente para que puedan orientarse, ¿no? Bueno, entonces, siempre tenemos que tener en cuenta antes de hablar de la hipertensión endocraniana, qué es la presión endocraniana, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta el concepto de lo que estamos hablando, no podemos hablar de lo otro, ¿no? Entonces, básicamente, la presión endocraniana es toda aquella fuerza que se ejerce hacia el exterior. O sea, me dejo entender. Nosotros tenemos básicamente un contenido dentro de nuestro cráneo, que es la calota, que básicamente viene a ser como el continente, ¿no? Que básicamente lo llamamos así. Y dentro de lo que es el contenido tenemos numerosas estructuras importantes, las cuales ejercen una presión hacia afuera, y esto nosotros le llamamos lo que es la presión endocraniana. Conjuntamente, cada estructura, cada parte del cerebro compromete una variable en lo que respecta a la fuerza que ejerce sobre la calota. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, nosotros podemos ver a ver los compartimentos intracraneales, ¿no? Tenemos el continente, como ya previamente lo hemos explicado, que es el cráneo, propiamente dicho, el parénquima cerebral, que es ya el contenido, básicamente, lo interno, el tejido vascular y el líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Entonces, y abajo tenemos ahí una acotaciones para más o menos tener un rango aproximado de los porcentajes de lo que corresponde, de lo que es el contenido, ¿no? Y en lo que podemos nosotros observar es que obviamente el parénquima cerebral es, básicamente se lleva el mayor porcentaje, que es el 80%, ¿no? Y con un 10% de igual manera, tanto en tejido vascular como en líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá básicamente el concepto que ya básicamente lo hemos comentado y las variables que básicamente vienen a ser el BPC, que es el volumen de parénquima cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el volumen de líquido cefalorraquídeo. Como para tener una referencia, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los valores normales o los rangos de los valores normales de la presión intracraneal, ¿no? Dicho de paso, a veces ustedes de repente cuando se van a otro país o de repente se van a otra UCI, van a ver que en las UCIs de repente lo pueden monitorear con centímetros de agua como valores unitarios, ¿no? En este caso, en la mayor parte de Latinoamérica, nosotros lo medimos en realidad con milímetros de mercurio, pero no se sorprende también qué centímetros de agua, y si se realiza básicamente una conversión, que lo pueden encontrar como cualquier otra unidad que quieran ustedes convertir, ¿no? Entonces, básicamente en adultos tenemos un rango de 5 a 10, que es hasta 15 básicamente como un límite superior, ya en niños de 3 a 7 milímetros de mercurio y en neonatos de 1,5 a 6, ¿no? Ustedes dirán, ¿y cómo se ha llegado a tener esos valores o cómo se mide esos valores, ¿no? Bueno, si hablamos nosotros de hace 20 años o 30 años hacia atrás, en la época de mi padre, porque también él es neurocirujano, ellos lo medían básicamente pues, con la presión de salida. ¿Qué significa eso? Eso significa de que al paciente le ponían un catéter intraventricular y la apertura de salida del líquido cefalorraquídeo lo medían con una regla, ¿no? Entonces, es por eso que ellos anteriormente lo medían con centímetros de agua, porque obviamente lo medían con una regla y esos centímetros medía la presión de salida de apertura del líquido cefalorraquídeo. Pero actualmente, en la actualidad, ya pues la tecnología nos ha prácticamente pues englobado en todos los aspectos, en toda la tecnología médica, y nosotros lo hacemos mediante un sensor PIC. El sensor PIC viene a ser un catéter de la misma manera que se coloca un catéter intraventricular, como ustedes de repente han entrado a casa de las operaciones cuando se hacen una derivación ventricular externa, pero este catéter no solamente entra al ventrículo, también puede entrar al parénquima cerebral, puede entrar al espacio subdural,
etcétera. Pero, obviamente, dentro de los estudios que se ha hecho, el más confiable en el sentido de menos riesgo, porque obviamente si yo ingreso un catéter al ventrículo, puedo producir un paciente una ventriculitis, o sea, puedo contaminar ese líquido cefalorraquídeo. Ese es el riesgo mayor, ¿no? Entonces, por eso se puso un equilibrio, un punto de equilibrio en el cual, pues, el sensor debería estar en el espacio subdural, lo cual tiene una medida confiable con un margen de error de más menos 1, en realidad, y la cual es un valor confiable, menor tasa de infección, etcétera, etcétera. Y es algo fácil de colocar, que se colocan en todas las UCIs. Bueno, entonces, como ya lo habíamos mencionado, el contenido intracraneal del volumen, que el cual se lo lleva en mayor porcentaje, pues, al 80%, el parénquima cerebral, y propiamente dicho, de la misma manera, el volumen sanguíneo cerebral el 10% y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Todos ellos, como suma, llevan a una constante, la cual es el volumen intracraneal, ¿no? Como para tener referencia, tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos hablando de que el parénquima cerebral compromete o tiene un valor aproximado de un 80% del contenido, de todo prácticamente el contenido intracraneal, entonces tenemos que tener en cuenta cuánto es su peso aproximado para más o menos sacar básicamente nuestras medidas, ¿no? Entonces, el cerebro básicamente pesa, pues, ustedes lo recordarán en anatomía, entre 1200 a 1300 gramos, que es el 2% del peso corporal. Consume el 15% del gasto cardíaco y el 20% del oxígeno expirado. Y ojo que estos valores del metabolismo propiamente del cerebro es de suma importancia para más adelante poder manejar estos aspectos en la UCI, porque todas estas cositas que tratan acerca del metabolismo cerebral nos va a llevar básicamente a la conclusión y al algoritmo final del tratamiento que queremos conseguir con dicho paciente, dicha sea la etiología diversa, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablemos pues obviamente que los incrementos de volumen intracraneal pueden darse por X causas, ¿no? Pueden ser por edemas, dentro de los edemas pueden no solamente los tres que se mencionan ahí, sino hay un cuarto que es el mixto que tiene un comportamiento tanto del uno como del otro, ¿no? Por hipoxia, porque básicamente los infartos o los hipoxias generan un edema cerebral por isquemia cerebral, ¿no? Ahora, el volumen sanguíneo cerebral básicamente compromete el 10% del gasto cardíaco de nosotros mismos. Y el FCC, que es el flujo sanguíneo cerebral, que tenemos que tenerlo bastante en cuenta, es una constante que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cuánto es el requerimiento de oxígeno y de nutrientes que eh, necesitan las estructuras cerebrales, ¿no? Porque no es lo mismo hablar un flujo sanguíneo cerebral tanto de sustancia gris como un flujo sanguíneo cerebral de sustancia blanca. Entonces, como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, cada uno de ellos tiene distintos rangos y distintos, pues, características. Entonces, no es lo mismo. Y dicho ese de paso, ustedes se preguntarán, y doctor, ¿cómo se mide el flujo sanguíneo cerebral, no? Entonces, hay distintas maneras, anteriormente y antiguamente, porque siempre tenemos que hablar de la medicina hacia atrás como es en la actualidad, porque nosotros, ni me incluyo, somos prácticamente médicos jóvenes, en los cuales pues nos estamos formando con una tecnología en la cual está dejando de uso muchas cosas que antiguamente los médicos no necesitaban en realidad. Entonces, eh, anteriormente, antiguamente lo hacían básicamente con el ecodoppler para medir justamente la velocidad de la arteria meningia media y con eso sacaban un promedio básicamente del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Pero actualmente ha aparecido otras tecnologías como el SPET o el PET, básicamente que son tomografías con positrones, en la cual son radioisótopos que se administran como un contraste, igual como una tomografía con contraste, pero que estos radioisótopos mediante medicina nuclear nos mide básicamente el metabolismo cerebral y el funcionamiento en el momento de la elocuencia de los distintos lóbulos cerebrales y de acuerdo a eso nosotros sacamos el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Eso es en lo actual. Bueno, entonces ahora el flujo sanguíneo cerebral depende de qué? Depende de distintos factores, porque obviamente esto puede tener aumento como puede tener disminución, pero por X causas, ¿no? Y puede ser el número uno primero, como la diapositiva muy bien lo dice, por la presión de perfusión cerebral, que es el PPC,
por la demanda metabólica del cerebro, porque mucho depende de ello. Si hay un estrés oxidativo cerebral, obviamente este flujo sanguíneo cerebral va a ir en aumento y el cerebro va a trabajar más. Y va a causar mayor oxidación. Y al causar mayor oxidación, va a causar mayor necrosis, que es lo que nosotros no queremos, ¿no? El PCO2 también, de la misma manera. Y todo ello, eh, pues es una constante que debido a mecanismos, tiene mecanismos de autorregulación, porque como todo, obviamente nuestro cuerpo humano en los distintos órganos, dicho eso sea de paso, pues tiene mecanismos de autorregulación, pero obviamente tienen sus límites, ¿no? Y para eso justamente estamos nosotros los médicos para poder darles una ayudadita, ¿no? Bueno, entonces, yendo un poquito más adentro sobre la fisiopatología, es un poquito lo inicial es un poquito engorroso en el sentido de que son cosas que se tienen que más o menos tener como un conocimiento amplio para poder nosotros entender después el manejo neurointensivo de estos pacientes, ¿no? Porque si no, no podemos saber cuándo este paciente, pues, disminuir su metabolismo cerebral o aumentar el metabolismo cerebral de acuerdo a lo que necesita cada distinto paciente, ¿no? Entonces, eh, el PPC, como ya lo habíamos mencionado, es la presión de perfusión cerebral, ¿no? Y que está dada básicamente por una ecuación en la cual esto es igual a la presión arterial media y a menos la PIC, que es la presión intracraneal, ¿no? La PAN, como ustedes ya sabrán, tiene un rango básicamente de 80 a 160 milímetros de mercurio y que también tiene parámetros para pacientes neurointensivos. Tenemos que tener a veces unos valores no solo de 80, tenemos que tener unos valores por encima de 90, 110, que es lo ideal en un paciente neurointensivo para evitar pues zonas de penumbra o zonas de infarto cerebral, ¿no? Y la PPC, que siempre se tiene que mantener entre 150 y 150, ¿no? Y la PIC, como ya lo habíamos mencionado, que tiene un rango pues hasta 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ya habiendo mencionado todas estas cosas, tenemos que hablar básicamente de la doctrina de Morron-Kelly, que probablemente muchos de ustedes ya lo han leído o lo han tenido básicamente como concepto, ¿no? Durante su paso por la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué habla la doctrina de Monroe-Kelly? Básicamente la doctrina de Monroe-Kelly habla sobre todo un contenido y sobre un continente, ¿no? Entonces, habla sobre los mecanismos de adaptación de la autorregulación del cerebro. Básicamente es eso. Entonces, como podemos observar ahí en esa ecuación, nosotros podemos ver todo el contenido básicamente que tiene, pues, el continente, que es el cráneo. Tenemos en primer lugar, como ya le hemos mencionado, el volumen del parénquima cerebral, el volumen del sanguíneo cerebral y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Pero, ¿qué pasa cuando un cuarto componente, como lo pueden ustedes ver abajo, que como ejemplo puede ser de repente una lesión tumoral, que es una masa X que está ejerciendo pues fuerza externa sobre el parénquima cerebral, o un hematoma subdural o un hematoma intraparenquimal o un edema cerebral, etcétera, etcétera, cualquier lesión ocupativa de espacio que esté ejerciendo una presión dentro de ella. Entonces, cuando existe un cuarto componente, ¿qué pasa con los distintos componentes que normalmente ocupaban un porcentaje y ocupaban un rango de sitio dentro de lo que es el contenido? Entonces, para eso te explica justo esta diapositiva. El estado normal, como nosotros podemos ver en el primer cuadro, es la PIC normal, en donde, como ustedes pueden observar, cada estructura, cada pues, contenido tiene sus límites, ¿no? Entonces podemos ver hacia un lado el volumen venoso, que viene a ser el volumen arterial, el parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo, cada uno respetando sus límites y respetando sus espacios. Así podemos hablar nosotros de una hemostasis normal. Pero, ¿qué pasa en el segundo cuadro, como ya les había comentado, cuando existe un cuarto componente? En este caso, que vamos a dar como ejemplo una lesión tumoral. Entonces, ya comienza a haber una compensación. El cuerpo va a tratar de compensar ese X que está ejerciendo un efecto de masa. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a tratar de eliminar o de defogar, básicamente, pues un componente que ocupaba un espacio normal anteriormente. ¿Y cuál va a ser el componente inicial que va prácticamente pues, a defogar? Básicamente lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? El líquido.
Y dentro del líquido, ¿qué es lo que tenemos en el cerebro? Tenemos el líquido cefalorraquídeo, obviamente. Entonces el líquido cefalorraquídeo va a ser lo primero que va a tratar de evacuarse como autorregulación para tratar de albergar justamente esa masa X que está ejerciendo un efecto de masa. Y esto lo pongo como un ejemplo porque el cuerpo humano básicamente es sabio. Y es sabio porque nosotros hemos aprendido de ello y esto también nosotros, los neurocirujanos, lo utilizamos para los distintos procedimientos quirúrgicos. Si ustedes han podido observar, las personas que han entrado conmigo a sala de operaciones o con otro neurocirujano, cuando se ha entrado a operar pacientes con un edema cerebral muy marcado, cuando se abre la dura madre o cuando no se abre la dura madre, básicamente esa dura madre está tensa, a tensión, como si quisiera reventar, ¿no? Entonces, ese es el edema cerebral y el cerebro está contenido, queriendo salir con fuerzas al exterior. Es lo mismo como si ustedes tuvieran una pasta dental, la presionaran de abajo hacia arriba, pero sin abrir la tapita. Y sin soltar la presión, liberan la tapa y ¿qué va a pasar? Sale la pasta dental a presión, todo el contenido hacia el exterior. Es lo mismo que pasa con el cerebro. Si ustedes abren o hacen una descompresión brusca a la dura madre, el cerebro, como ustedes han visto, el cerebro, su estructura básicamente es como si fuera un queso. Entonces se va a salir como un puré, todito el cerebro hacia el exterior. Y eso, nos vamos a ir hacia el otro lado, vamos a cometer una iatrogenia, porque prácticamente lo vamos a matar al paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? En esos casos hay que saber abrir la dura madre para liberar un poco de tensión de la presión y dos, si no se libera en esos casos la presión, se realiza un TAP. ¿Qué es el TAP? Es una punción ventricular en la cual se libera líquido cefalorraquídeo para que el cerebro ceda y pueda caer. Que es lo mismo que está justamente haciendo en este segundo cuadro. Lo que está haciéndose es una evacuación del líquido cefalorraquídeo para que el cerebro ceda, ¿no? Y de esa manera, o alguna manera, pues se compense, ¿no? Pero observamos ya el tercer cuadro, que es un estado descompensado, en donde la masa ya es totalmente rebosa, pues los límites de autoadaptación, de autorregulación cerebral, y por más que el líquido cefalorraquídeo se evacúe en su totalidad, ven pues que hay un estado descompensado. Y cuando ya el líquido cefalorraquídeo ya no se puede más, pues comienza a comprimirse lo que son pues el volumen sanguíneo cerebral, como podemos observar ahí. El volumen venoso con el volumen arterial está totalmente comprimido y extravaciado hacia el exterior. ¿Y qué es lo que sucede? Este es básicamente como un resumen del algoritmo final de una lesión cerebral sin tratamiento, que prácticamente el resultado final, ¿qué nos lleva? Nos lleva a la necrosis. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, las dos masas, tanto el parénquima cerebral como la tumoración, comprimen los vasos arteriales y eso genera isquemia, que es lo final y es lo que ya no tiene vuelta para atrás porque como ustedes recordarán, lamentablemente el cerebro es el único órgano que no tiene regeneración. Listo. Bueno, acá básicamente podemos ver un cuadro de la autorregulación básicamente del cerebro, que tenemos dos factores, tenemos lo que es la elastancia y el compliance, ¿no? Básicamente, probablemente usted ya lo ha escuchado, uno es para ver la tolerancia básicamente de la adaptación frente a la ejerción del efecto de masa sobre el mismo cerebro, ¿no? Y la compliance es el límite superior del cerebro en donde puede compensar pues ciertas formas en realidad pues de injuria cerebral, ¿no? Entonces, uno, como podemos ver, acá es la resistencia y otro es la tolerancia, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Listo. Entonces, la autorregulación cerebral, básicamente, como ya lo habíamos comentado, básicamente es la capacidad de adaptación del lecho arteriolar cerebral con el fin de mantener pues, una perfusión sanguínea adecuada, porque como yo les comenté, el producto final del algoritmo final básicamente es la necrosis, que es lo que nosotros no queremos ni no deseamos, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo cerebral siempre es una constante que se encuentra en adaptación y en autorregulación, de acuerdo a los distintos problemas que puedan existir. Los mecanismos pueden ser por presión o por resistencia. Tenemos la resistencia vascular periférica, que eso nos va básicamente pues, a poner como un pare, en realidad, para que esa arteria pues, se vasodilata o se vasoconstriña. Y de acuerdo a cada una de ellas, pues al paciente pues, nos va a complicar mucho más aún pues, lo que es pues, la vasoconstricción, ¿no?
Bueno, entonces, como ya lo había comentado, el flujo sanguíneo cerebral es una constante que está dada por la PPC y la resistencia vascular periférica que nos da básicamente pues, por la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? Ahora, hay varias teorías, porque en realidad ninguna todavía está aceptada al 100%, pero obviamente hay teorías en las cuales podemos hablar sobre la autorregulación cerebral, ¿no? Va dependiendo cada una de ellas, la metabólica, la miógena, la química, la viscosidad sanguínea, la neuronal, ¿no? La metabólica, como ya lo habíamos comentado, es dependiendo a la demanda de oxígeno que requiere en ese momento este cerebro. Si la PPC no tiene un valor adecuado para darle pues todos los nutrientes o todos los requerimientos del cerebro en ese momento, pues el cerebro se va a estresar y hace un estrés oxidativo y ese estrés oxidativo genera radicales libres y esos radicales libres son nocivos porque producen injuria a nivel del cerebro. Entonces, es por eso que cuando un paciente ingresa a la UCI, nosotros tenemos que manejar, pues, básicamente el metabolismo cerebral. Al paciente por eso lo tenemos que sedar. El cerebro es como una fábrica. Si nosotros lo mantenemos, a pesar de que tiene una lesión, lo mandamos a trabajar porque así nosotros estemos durmiendo, el cerebro se encuentra las 24 horas del día en constante trabajo. Entonces, por eso lo tenemos que llevar a un coma inducido, para que básicamente este pues, parénquima cerebral pueda regenerarse de alguna u otra manera, ¿no? Pero no irnos hacia el otro lado y darle mayor estrés, ¿no? La teoría miógena, que es la teoría de miorelajación, básicamente la relajación muscular, hay que relajar, básicamente, tanto la parte muscular lisa como la muscular estriada, porque ayuda básicamente también a disminuir básicamente los radicales libres. La química, porque cuando existe una lesión a nivel cerebral se genera una cascada de inflamación. Esta cascada de inflamación está dada mediante por las citoquinas. Y estas citoquinas generalmente generan necrosis en su parte final. Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta acerca de ello. Para ello, por eso es que se utilizan los corticoides y el paciente tiene que tener administración de corticoides durante la UCI. Por eso todo paciente que ingresa, paciente neurointensivo, tiene altas dosis, ya sea de metilprednisolona o de corticoides, en este caso de dexametasona, ¿no? La viscosidad sanguínea básicamente va acerca de la teoría reógena. ¿Qué significa la reogenia? Significa disminuir la viscosidad de la sangre. Y acá hago un hincapié, porque hay distintas poblaciones. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la población de Lima, nosotros podemos encontrar personas pues, con hemoglobina de 12, 11, en realidad 13, que es algo normal en realidad para la población, ¿no? Pero si nosotros nos venimos acá para Ayacucho, para las regiones de mayor altura, las personas tienen por encima de 15. Y eso complica un poco la situación en el sentido de que a mayor viscosidad sanguínea, menor PPC y menor flujo sanguíneo cerebral. Y obviamente todo es lógico. Si tú tienes un líquido mayor espeso, obviamente se va a mover con pues, menor dinámica, ¿no? Y para eso se utiliza justamente el manitol. El manitol tiene una capacidad, justamente la capacidad reógena. Lo que hace es disminuir la viscosidad sanguínea. No solamente es un diurético que produce deshidratación del parénquima cerebral, sino también tiene un factor reógeno que disminuye la viscosidad sanguínea. Y obviamente la teoría neuronal, lógicamente por la necrosis, básicamente, que es la última parte, ¿no? Listo, entonces acá vamos a hablar. Bueno, entonces, ya habiendo hablado básicamente de todos los factores que intervienen en realidad como una variable en todo este algoritmo, pues tenemos al final un conflicto, porque obviamente, si bien es cierto, el cráneo nos sirve como un escudo protector frente a cualquier accidente, golpe de alta intensidad o alta energía, pues también es, pues como por así decirlo, el talón de Aquiles, porque cuando existe una lesión cerebral, el cerebro no tiene para dónde escapar, se siente enjaulado. Y cuando hay edema cerebral, el edema ya no se va hacia arriba. O sea, ¿a dónde se va? Se va hacia abajo. Y es ese el resultado de las comúnmente llamadas herniaciones. Si el cerebro no tiene a dónde escapar, a dónde se va a escapar son a las cisternas, a los espacios en donde pues prácticamente están libres y se mete ahí. Y eso se le llama una herniación. Y hay distintos tipos de hernias, obviamente, que comprimen distintas estructuras de las cuales ya vamos a ver, ¿no?
Y obviamente también el equilibrio, que es la compensación de la descompensación. Como yo digo, el cuerpo humano también no es 100% efectivo, de alguna u otra manera trata de salvaguardar o trata de solucionar distintos problemas, pero a veces todo, por así decirlo, cuando lo realizan también es pues más lesivo para nosotros, ¿no? Entonces, ya yendo más al tema, ya podemos nosotros decir que la hipertensión endocraniana es el aumento de la PIC, lógicamente, por encima de los valores de la referencia, ¿no? Y a consecuencia, es un agotamiento de los mecanismos de compensación utilizados para su regulación, ¿no? Obviamente ya es cuando sobrepasa los límites de la autorregulación, ¿no? Entonces, y esto va a dar al lugar que la PP se disminuya y por consiguiente la hipoxia y por consiguiente la necrosis, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, el cráneo, si bien es cierto, nos sirve como un escudo, pero a la vez también nos sirve de forma lesiva porque cuando existe un edema cerebral, pues el cerebro no tiene dónde escapar y lo que hace es ir a las distintas estructuras importantes. ¿Y qué tenemos hacia abajo nosotros? Tenemos algo muy importante, que es el tallo cerebral. Tenemos el mesencéfalo, tenemos lo que es el bulbo raquídeo, etcétera. Tenemos las amígdalas cerebelosas, etcétera, etcétera. Y pues tiene núcleos muy importantes en las cuales una hernia a nivel de ahí, pues comprime y puede darnos un paro cardiorrespiratorio en el momento, ¿no? Obviamente. Entonces, tenemos la hernia del cíngulo, en la cual básicamente hay, ustedes básicamente, ustedes habrán escuchado hablar sobre el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, etcétera, etcétera. Pero también hay un lóbulo que también está descrito en los libros de anatomía. No sé si se lo habrán de repente descrito cuando ustedes han llevado neuroanatomía, pero hay un lóbulo. El lóbulo se llama el lóbulo del cíngulo. Es un lóbulo que se encuentra en la subcorteza del lóbulo frontal y se extiende hasta el lóbulo parietal. Entonces, este lóbulo está en contacto básicamente con el hipocampo. Se encarga básicamente de las emociones, de la conducta de la persona. Y como se encuentra básicamente de forma vecina con el hipocampo, ¿qué tenemos nosotros cerca del hipocampo? Tenemos lo que es el uncus y ¿qué tenemos cerca del uncus? Tenemos el bulbo. Entonces, cualquier herniación a nivel de ahí, pues también es contraproducente para nosotros, ¿no? La sulfalcina, que es la más común en realidad, ¿no? Es la más común porque esta se da a cabo en las distintas patologías. Es la hernia que van a encontrar generalmente en las distintas hemorragias subaracnoideas, en los edemas cerebrales difusos, en los TEC severos, etcétera, etcétera, porque no hay una lesión específica, sino es difuso. O sea, en otras palabras, el edema se encuentra tanto como hacia adelante, como hacia la derecha, como hacia la izquierda, como hacia la parte posterior. Es un edema difuso, no es específico de una región. Y como no es específico de una región, todo el parénquima cerebral, pues lo que hace es, al no escapar hacia arriba, lo que va a ir es hacia abajo. ¿Y a dónde está que tenemos abajo? Tenemos la hoz. ¿Y qué tenemos abajo en la hoz? Tenemos básicamente pues lo que es las amígdalas cerebelosas y tenemos lo que es el tallo cerebral. La hernia uncal, que para nosotros, los neurocirujanos, siempre, siempre ha sido básicamente una de las más catastróficas y una de las más serias. ¿Por qué? Porque son los pacientes característicos que vienen con un TEC y a la hora que tú le tomas su tomografía, observas una contusión o un edema difuso a nivel del lóbulo temporal. ¿Qué es el uncus? El uncus es una proyección del lóbulo temporal que se encuentra de forma vecina con el hipocampo y con el bulbo raquídeo. Entonces, como se encuentra de forma vecina y encima su característica del uncus es justo en forma de punta, como si fuera un codito. Entonces, este codito, cuando está edematizado por cualquier contusión temporal o cualquier hemorragia temporal, presiona instantáneamente el tronco cerebral y el mesencéfalo, y lo que hace es causarte un paro respiratorio en el acto. Son pacientes característicos que vienen con una contusión temporal en Glasgow 15 y probablemente si tú no le tomas la importancia o no le das el tratamiento adecuado, en la noche pueden estar muertos. Así de simple. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, y la hernación de las amígdalas que tenemos abajo son las amígdalas cerebelosas, en la cual también pues está colindante justamente con la médula oblonga, tenemos que es una compresión vulvar y que tenemos en el justamente el centro respiratorio, ¿no? Ya, entonces, bueno,
Ya, ahora, ¿por qué se desencadena? O sea, dentro de lo que es ya la fisiopatología, ya tenemos básicamente lo que son las hernias. Tenemos básicamente, pero ¿por qué se produce justamente la hernia? Básicamente se produce por un edema cerebral. Pero el edema cerebral, ¿qué es? ¿Qué es, doctor? La edema cerebral básicamente es la extravasación, básicamente, del linfa, básicamente del intravascular hacia el extra, y que básicamente comprime las ciertas estructuras a nivel del cerebro. Y hay distintas formas. A la hora que uno ve una tomografía, es básico observar distintas formas de edema. Hay un edema citotóxico, hay un edema vasogénico, hay un edema intersticial y hay un edema mixto. Y de acuerdo a la etiología, cada una de ellas nos va a dar pues, un distinto edema. Un ejemplo, los edemas citotóxicos son edemas difusos, no tienen bordes definidos, son edemas pues, que están de forma perilesional a la lesión y generalmente se presentan en sangrados intraparenquimales, característico. ¿Por qué? Porque la sangre siempre es irritativo en el cerebro y va a causar justamente este edema, ¿no? Dos, tenemos lo que es el edema vasogénico, en la cual pues es característico, es que es un edema de bordes definidos, diferencia de un borde no definido, que es en el citotóxico, son tiene bordes en forma de dedo, por eso se le llama un edema digitiforme. Justamente es la característica a la hora de describir esta tomografía. Y generalmente es característico, dicho sea de paso, en los tumores, ¿no? Es un edema vasogénico. Y de acuerdo a ello, cada uno de estos edemas, pues, tienen tratamiento diferente, ¿no? Luego tenemos lo que es el edema intersticial, que es característico eh, en la cual se ve en un edema transependimario. ¿Qué es un edema transependimario? El epéndimo básicamente se encuentra a nivel de los ventrículos, ¿ok? Entonces, cuando hay una extravasación del líquido cefalorraquídeo hacia el parénquima, se le llama edema transependimario. Se ve básicamente como una zona hipodensa en la tomografía alrededor de los ventrículos. Ese es un edema transependimario y es característico en las hidrocefalias. Y el edema mixto que puede tener una característica, lógicamente, tanto de una como de otra. Con respecto al tratamiento, como yo les dije, es clásico. Yo no le voy a dar el mismo tratamiento que le doy un edema vasogénico tumoral a un edema citotóxico que es por un edema intraparenquimal. Si tenemos nosotros un edema citotóxico, obviamente tenemos que darle pues, soluciones hiperosmolares para tratar de deshidratar y retirar ese líquido. Eh, ejemplo, el manitol, el glicerol, las soluciones hipertónicas, ¿no? Y obviamente, si tenemos un edema vasogénico, no podemos dar estas sustancias porque de nada sirve. Es una extravasación básicamente por neovascularización. Los tumores causan neovascularización, son neovasos y estos neovasos al estar mal formados, lo que hacen es realizan extravasación básicamente. Entonces, estos pacientes que tenemos que darles corticoides. Los corticoides lo que hacen es disminuir la neogénesis de neovasos para disminuir básicamente el mismo edema vasogénico, ¿no? Y obviamente si tenemos un edema intersticial, de nada me sirve que yo le dé corticoides alta dosis y tampoco de nada me sirve darle manitol. A estos pacientes tenemos que darle tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento quirúrgico es obviamente una derivación, ya sea peritoneal o una derivación ventricular externa, ¿no? Bueno, entonces, como ya lo habíamos comentado, el incremento del volumen sanguíneo cerebral puede darse por obstrucción del flujo venoso, puede haber una trombosis del seno sagital. El seno sagital, como ustedes ya saben, son los senos básicamente venosos que recogen sangre de todo el parénquima cerebral cuando es llevado por las arterias carótidas, ¿no? Y esto puede haber llegado a falla en la autorregulación, hiperemia, que es el swelling, y en los anestésicos como el alotano, que nos puede llevar a una disminución de la PPC. Ahora, también la disfunción de la dinámica del líquido cefalorraquídeo, como ya lo habíamos comentado, en el edema intersticial, ¿no? Y hablando, yendo un poquito más hacia adentro sobre el líquido cefalorraquídeo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando viene un paciente y ustedes observan una hidrocefalia a tensión y ustedes de repente ese líquido cefalorraquídeo está contaminado. Lo más importante siempre de ver ustedes a un paciente con hidrocefalia, tienen que ver que el paciente no tenga infección de ningún tipo, porque el riesgo mayor que este paciente haga es una ventriculitis o una meningitis. Todo germen puede ingresar al líquido cefalorraquídeo y eso sí es fatal. Tiene un 80% de mortalidad las ventriculitis. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Y el volumen de líquido cefalorraquídeo, para que ustedes tengan referencia, en todo el líquido cefalorraquídeo circulante
tanto en los ventrículos como a nivel espinal, están alrededor de un rango entre 120 y 150 cc. ¿Y esto de qué me ayuda, doctor? Obviamente me ayuda, porque si yo tengo una derivación ventricular externa y yo le mido a las 6 de la mañana la bolsa de que estoy drenando y a las 6 de la mañana del día siguiente solamente me he eliminado 100 cc o de repente me he eliminado, si me he eliminado entre 120 o 150, obviamente está dentro del rango porque yo sé que pues cada 24 horas se me va a producir 150 cc de líquido cefalorraquídeo, entonces va de acuerdo con ello. Pero si hay menos líquido cefalorraquídeo de lo normal, entonces el paciente no es, pues, no requiere una válvula permanente. Probablemente solamente se le pueda retirar el DBE con el pasar de los días y de acuerdo a función de salida, pues nosotros ya podemos medir y decir, no, este paciente no lo requiere. Por eso es de suma importancia saber cuánto nosotros producimos cada 24 horas, ¿no? Y como referencia, nosotros tenemos en cuenta más que todo, se produce de 0.3 a 0.5 milímetros por minuto de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, obviamente, pues el cuadro clínico varía y varía de acuerdo a la etiología de cada paciente. No es lo mismo, obviamente, un TEC severo a una hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma o por malformación arteriovenosa, etcétera, etcétera, ¿no? Va mucho de acuerdo con la edad y esto va y engloba a los distintos pacientes en las distintas patologías, ¿no? Obviamente. Obviamente, pues la hipertensión endocraniana lo que nos va a causar inicialmente es la básica y la clásica triada de Cushing, que ahora ya no existe, ya en realidad en medicina ya no hay nada patagnomónico, hay muy pocas triadas en realidad que son patagnomónicas y que se han dejado de usar justo. Entonces, por eso, ¿no? Pero, la cefalea, obviamente, por la misma irritabilidad, básicamente, del parénquima cerebral, vómitos, edema de papila, obviamente, porque va a haber un edema básicamente intersticial, un compromiso de la conciencia, para eso está el GLASO y las alteraciones de las funciones vitales, ¿no? Como ya lo había comentado, la triada de Cushing, básicamente que se encarga de una bradignia, una bradicardia y alteraciones en la presión arterial, ¿no? Que en realidad, como yo le digo, no es patognomónico porque en realidad esto se puede presentar en otras patologías también, ¿no? Pero nos ayuda de algo si sospechamos básicamente de alguna patología, ¿no? Cerebral. Bueno, es muy importante siempre los fondos de ojo. En mi hospital, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, tenemos la costumbre siempre de pedir fondos de ojo a todo paciente que tenemos con hidrocefalia. Generalmente los fondos de ojo los pedimos a los pacientes que tienen pues hidrocefalia marcada. Pacientes posoperados de válvula peritoneal, pero que en la tomografía control pues observamos una ventrículo megalio, o sea, todavía no ha cedido los ventrículos, pero el paciente la clínica ha mejorado. Pero ¿cómo es la forma más, o sea, mejor indirectamente de poder evaluar si ese paciente presenta un edema cerebral? Es con el fondo de ojo. Y si existe un edema de papila, entonces esta válvula no está funcionando a un 100%, sino probablemente está funcionando un 50-60%, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Entonces, eh, dentro de lo que respecta pues la autorregulación tiene estadios, tanto el estadio de acomodación para autorregular y adaptarse básicamente a la lesión que pueda estar presentándose. Bueno, como ya lo hemos visto, pues el incremento de la presión intracraniana va a producir una compresión de las venas y capilares cerebrales, desplaza el líquido cefalorraquídeo y esto va a producir la distinta clínica que ya lo hemos comentado, ¿no? El temprano, de acuerdo a la doctrina de Monron-Kelly, como ya lo hemos comentado, pues estaríamos redundando ahí en realidad, y el estadio avanzado que no queremos nosotros llegar y que es lo que yo ya les he comentado, ¿no? Que es básicamente la necrosis y el coma, que es básicamente eso es irregenerable e irreparable, ¿no? Entonces, ahí sí no podemos hacer en realidad nada, ¿no? Bueno, con los métodos diagnósticos, pues en realidad es muy amplio y lógicamente a la cabeza siempre tenemos lo que es la semiología, ¿no? Y la semiología nos va a ayudar mucho porque nosotros siempre en la emergencia tenemos que evaluar el estado de conciencia del paciente y las pupilas, chicos. Las pupilas ustedes de repente no le pueden tomar mucha importancia, pero las pupilas nos dicen mucho. Eh, es más, hay pacientes a veces que vienen con TEC, pero que están en GLAJO 15, pero que vienen probablemente con una anisocoria. Existen también las anisocorias traumáticas, no se olviden ustedes. No toda anisocoria me indica a mí que el paciente tiene una compresión a nivel del tronco cerebral. Y para hacer un recordaris, la anisocoria, ¿por qué se produce? Se produce básicamente por compresión del tercer par, ¿no? La
reactividad de la pupila se da básicamente por dos pares, por aferencia del segundo par y por eferencia del tercer par, ¿me entienden? Entonces, si el tercer par está afectado, que pasa colindantemente al mesencéfalo, entonces, obviamente, este tercer par ya no va a hacer su trabajo de acomodación y la pupila va a estar abierta, ¿me entienden? Entonces, la pupila es muy importante porque generalmente las anisocorias se ven en las hernias uncales. Como ya les había comentado, el uncus del temporal se encuentra de forma vecina con el mesencéfalo y con el hipocampo. Y si yo comprimo, básicamente, el mesencéfalo, ¿quién está al costadito? Está el tercer par craneal. Entonces, el tercer par craneal, como se encarga de esto, va a estar afectado y no va a realizar su trabajo adecuadamente. Y las neuroimágenes, que ya después de nosotros tener básicamente una noción de lo que nuestro paciente puede tener, pedimos ya las neuroimágenes. Ya actualmente pues tenemos a la mano un bagaje muy grande, ¿no? Y el trazado de la PIC que se hace en los cuidados intensivos, ¿no? Entonces, tenemos obviamente las radiografías de cráneo, el neumoencefalograma, que es básicamente un examen para medir el nivel de las cisternas. Las cisternas cerebrales son espacios virtuales que se encuentran dentro de la cavidad cerebral en donde se aloja el líquido cefalorraquídeo. Tenemos numerosas cisternas. Por ejemplo, tenemos los espacios virtuales que tenemos el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, las cisternas prepontinas, las cisternas silvianas, etcétera, donde se aloja el líquido cefalorraquídeo. En una tomografía normal, una cisterna se ve gruesa, negrita, pero cuando existe edema cerebral, las cisternas se ven chinitas. No se ven en realidad prácticamente, se ven ausentes. Entonces, cuando las cisternas están ausentes, eso es un signo característico de un edema cerebral masivo. Tomografía cerebral, que ustedes ya lo habrán visto acá en su hospital, la resonancia magnética de la misma manera, la angiografía, que es un examen mínimamente invasivo en la cual se introduce un catéter por la arteria femoral, se navega por todas las arterias hasta el callado aórtico, llegas a las arterias carótidas y disparas un contraste para dibujar tanto el árbol arterial y venoso para identificar las pues, malformaciones arteriovenosas o los aneurismas cerebrales, ¿no? Los SPEC, que son tomografías, como ya lo había mencionado, por radioisótopos de medicina nuclear para ver el metabolismo cerebral, ¿no? Y el ecodoppler transcranial, que también se utiliza para ver la velocidad de la FCC, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral. Bueno, la radiografía, que es lo que tenemos en la mano y que ustedes tienen que manejarlo, porque eso sí, o sea, ustedes tienen como médico general inicialmente saber bien una radiografía de cráneo para poder ir hacia otro. Nosotros no podemos comenzar a gatear o correr sin, pues, antes de iniciar, pues, por lo primero, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver justamente en una radiografía, nunca olvidarse, que es lo que yo siempre me he observado, es pedir 3 incidencias. Y de acuerdo a la edad, tener mucho cuidado porque hay suturas. Y las suturas a veces ustedes los lleva al error de que ustedes piensan o pueden pensar que probablemente pueda ser una fractura, pero no, simplemente es su sutura. O si no, el callado básicamente de la arteria meningia media, que se va pronunciando mucho más conforme a la edad. En abuelitos, nosotros vemos básicamente el conducto de la arteria, el callado que diga de la arteria meningia media, en la cual pues se ve grueso y simula como si fuera una fractura en la radiografía, pero no es así. Entonces, conforme uno ya va entrenando el ojo, ya va observando que no es una fractura, sino son suturas o es pues el callado de la arteria que está pasando por ahí. Y por eso es que yo les comento que tienen que pedir 3 incidencias, tanto la frontal, la lateral y la incidencia occipital. Nunca se olviden. La incidencia occipital nos ayuda básicamente a distinguir justamente estas suturas para que no les lleve el error que esta sutura me puede pensar que puede ser una fractura. Y las tomografías, obviamente, ya se dan con contraste o sin contraste, pero acá, échese de paso, en una emergencia tú no vas a pedir una tomografía con contraste. En realidad, en lo particular, yo no pido, los neurocirujanos, también colegas míos que yo los conozco, no, nadie pide en realidad con contraste. Lo que tú quieres ver en la emergencia es la emergencia, una emergencia. ¿Y qué quieres ver en una emergencia? Sangre. Un sangrado que haya en el cerebro que se haya producido, dicho, por el TEC o edema cerebral, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo vas a ver? Eso solo ves sin una tomografía sin contraste. Ya hospitalizado, más adelante, si tú sospechas es otra cosa, pides una tomografía sin contraste, ¿no? Con contraste que diga, ¿no? Y el SPEC, como ya le habías mencionado, que es pues una tomografía de positrones para ver básicamente pues el metabolismo cerebral, ¿no? Acá podemos ver justamente las zonas más cálidas, es donde hay mayor actividad cerebral, ¿no? De la misma manera,
que es lo mismo, solamente que un poquito más evolucionado, que el SPECT utiliza otro radioisótopo nuclear, en realidad, para ver pues un poquito. En realidad no hay una evidencia significativa en los estudios de medicina de evidencia, basado en evidencias en realidad tanto el uno como el otro. Así que yo no le veo tampoco diferencia. Pero si tienes a los dos, puedes utilizarlo. Generalmente esto se utiliza para ver pacientes de trastornos informativos, por ejemplo, neurodegenerativos como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, etcétera, ¿no? O demencias vasculares, ¿no? Y el ecodoppler transcranial, donde pues ahí son ventajas que se utilizan básicamente para ver pacientes, en realidad, la velocidad del flujo sanguíneo cerebral en infartos cerebrales, para ver la hemodinamia, etcétera, etcétera, ¿no? Acá es justamente donde se localiza, justamente siempre se pone el transductor a nivel justamente de la región temporal, porque es por donde pasa justamente la arteria cerebral media, ¿no? La resonancia, que es básicamente pues, un examen que nos ayuda más para ver partes blandas y tenemos parte blanda del cerebro y ojo, obviamente nos va a ayudar para discernir si una patología tiene a nivel una lesión tumoral o es un acceso cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tiene protocolos, ¿no? Y hay protocolos, y un protocolo de ellos es la angioresonancia, que es un examen invasivo sin contraste que te dibuja también el árbol arterial, pero no tiene tanta especificidad como una panangiografía cerebral, ¿no? Acá podemos ver justamente la angioresonancia, ¿no? Y la angiografía cerebral, que sí es un examen de alta especificidad para pues, diagnosticar aneurismas cerebrales y para diagnosticar malformaciones arteriovenosas. Es básicamente el gol estándar y es lo que hace. En Lima no todos los hospitales lo hacen, solamente algunos, que es lo que tienes que tener un equipo que se llama un ARCO-NC para poder hacer esto. Se lo está haciendo en el hospital, justamente en el Instituto de Ciencias Neurológicas, lo tienen en el Almenara, después, no, prácticamente. Ah, y el Hospital Carrión. Y el Hospital Carrión también tiene su barco en donde están haciendo justamente las panangiografías, ¿no? Bueno, esta es una panangiografía, por ejemplo, como podemos observar ahí, vemos justo todo lo que es el polígono de Willis, ¿no? Vemos la arteria basilar, vemos las arterias cerebrales posteriores, se dividen en arterial comunicante posterior, la cerebral media, cerebral anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos ahí hacia la zona frontal, pueden ver ahí como un ovillo hacia el lado derecho, contralateral, ¿no? Es una malformación fistulosa, una malformación arteriocerebral fistulosa. Bueno, el tratamiento en realidad difiere, ¿no? Hay tratamiento invasivo, no invasivo, viendo la etiología, ¿no? Lógicamente, si yo tengo una lesión secundaria ocupativa de espacio, dicho eso sea de paso, sea probablemente por un TEC, un hematoma epidural, un hematoma sutural o un edema cerebral masivo, lógicamente el tratamiento es quirúrgico. Una cranectomía descompresiva más evacuación del contenido o una cranectomía descompresiva más durotomía para darle espacio al parénquima cerebral. Si yo tengo un tumor cerebral, de la misma manera hay que hacer una exéresis del tumor cerebral con una craneotomía. Pero si es un edema cerebral difuso en el cual no hay una región específica, a ese paciente se le da tratamiento neurointensivo con UCI para darle full tratamiento de neuroprotección. Y acá justo me quedo un ratito, justo porque nosotros habíamos comentado inicialmente las distintas teorías y los distintos factores o variables que están involucrados dentro de la hipertensión intracraniana, sea el oxígeno, sea la PCO2, sea el metabolismo cerebral. Como factor o variable tenemos la glucosa, ¿no? La temperatura. Eh, el simple hecho solamente de levantar la cabecera a 30 grados está demostrado que disminuye hasta 6 milímetros de mercurio de la presión intracranial. Entonces nos ayuda. Por eso todos los pacientes de neurocirugía o pacientes postoperados tienen que estar elevado la cabecera a 30 grados centígrados. A 30 grados, que digo, ¿no? Entonces, igual, también el PCO2. El CO2, básicamente, pues la hipercarnia o la hipocarnia nos compromete, básicamente, si está alto el CO2, va a causar pues una vasodilatación y si es lo contrario va a causar una vasoconstricción. Y si existe uno o lo otro, va pues a dificultar el paso de la sangre hacia el cerebro, lo cual va a disminuir la PPC, el flujo sanguíneo cerebral y por consiguiente la hipoxia. Por eso todos los pacientes que se encuentran en UCI, nosotros tenemos que mantenerlos en normocapnia. ¿Qué significa eso? Mantener valores normales de CO2 o en todo caso barrer el CO2. Por eso es que en sala de operaciones a veces el anestesista
estamos en sala de operación, el cerebro está demasiado matizado, nosotros le decimos al anestesiólogo que lo hiperventile para así eliminar CO2, ¿ya? Entonces, igual, factores de la glucosa porque me ayudan a este paciente, yo lo tengo que tener con un coma inducido, ya sea por barbitúricos, por tiopental o por midazolam, etcétera, etcétera, para este paciente mantenerlo dormidito y con un coma inducido y para que el estrés oxidativo no me lleve al final, que es la necrosis básicamente tisular o la necrosis cerebral, ¿no? El monitoreo de la PIC, que es lo ideal en realidad. ¿Por qué? Porque salina hipertónica es el manitol. Si ustedes han podido haber visto, acá lo ponemos cada 4 horas. Pero en realidad no es lo ideal. El manitol de la solución salina hipertónica se debe dar en bolos de acuerdo al trazado de la PIC. No todos los hospitales también tienen los sensores PIC porque tienes que tener el sensor, tienes que tener la conexión, etcétera, etcétera. Eh, pero sí te ayuda de mucho en realidad en estos pacientes para poder hacer pues el monitoreo de la PIC y de acuerdo a ello tener valores en la historia clínica y valorar al paciente en qué momento si requiere una craniectomía descompresiva o requiere un bolo de solución salina hipertónica o no requiere nada, ¿no? En realidad, ¿no? Y acá justamente es donde miden la PIC, que es un ejemplo, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Hay distintas formas, la ventriculostomía, que es intraventricular, la intraparenquimal, la subdural, etcétera, etcétera, pero nosotros lo ponemos de mayor o manera más segura justamente a nivel subdural, que es justamente donde lo ponemos. Lógicamente, la intraventricular tiene el 100% del resultado, pues, fidedigno, pero tiene mayor riesgo de tasa de infección, ¿ya? Bueno, entonces los objetivos del tratamiento, lógicamente, es reducir la presión intracraneal, incrementar la presión arterial media. Generalmente se recomienda una presión arterial media entre 90 a 110, mantener la presión de PPC, evitar complicaciones y mantener una PIC menor a 15, que es para prevenir la disminución de la FCC, ¿no? Y aumentar la hipoperfusión cerebral, ¿no? Entonces, bueno, como ya les había comentado, la posición justamente del paciente de la cabecera, que es muy importante, ¿ya? Y como todo paciente, obviamente, este paciente yo lo tengo que tener en menor grado de estrés. Dicho sea de paso, este cerebro puede convulsionar porque es un foco epileptógeno y por eso todo paciente neuroquirúrgico o paciente neurointensivo siempre se le tiene que dar profilácticamente anticonvulsivante para evitar, lógicamente, que pueda producir esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la UCI, obviamente, tiene que ser un estricto neuromonitoreo en hoja aparte, en donde se pueda monitorar la PIC, la PAN, la PVC y la saturación de oxígeno, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de ellos y las terapias tenemos específicas, tenemos lo que es las terapias hiperosmolares, a la cabeza tenemos lo que es el manitol, que tiene una larga historia y larga trayectoria de más de 20 años, en realidad, en la cual pues es efectivo, pero también tiene sus desventajas. Una de ellas es básicamente el efecto de rebote, como ustedes ya muy bien saben, pero también tiene otras cositas, que básicamente me disminuye el gasto cardíaco y me baja la presión arterial del paciente. Si tengo yo un paciente hemodinámicamente inestable, yo jamás le voy a poner manitol. Para eso tengo la otra a la mano, tengo la solución salina hipertónica. Entonces, de acuerdo a ello, tengo que yo saber manejar a mi paciente. Pero el manitol en el 80% de las patologías cerebrales va muy bien. Pero la solución salina hipertónica obviamente tiene también sus desventajas, ¿no? La solución salina hipertónica tiene una desventaja básicamente es, pues, la hipernatremia sostenida. Por eso a estos pacientes se le tiene que estar tomando constantemente el AGA para ver el sodio, porque el sodio te trepa rápidamente. En menos de 3 o 4 horas puedes tener un sodio de 165, 170. Y si se produce eso, ¿qué llega a producir? Obviamente la mielonisis pontina. Y a este paciente le voy a llegar a producir un infarto masivo a nivel de todo el parénquima cerebral, ¿no? ¿Ok? Bueno, como ustedes ya saben, la dosis básicamente tiene una dosis de manitol, una dosis de bolo y una dosis de sostén, que se da 1,2 en bolo y de 0,25, 0 kilo por kilo, pues el manitol, ¿no? Y solución salina hipertónica, como ya les había comentado, ¿no? Sus ventajas y sus ventajas como conclusiones, ¿no? Los barbitúricos que me sirven básicamente para inducir el coma, que han tenido ciertas respuestas en algunos estudios, pero no son muy concluyentes en realidad. Eh, Más resultado tiene el propofol en realidad con estos pacientes para inducir justamente al coma, en realidad. Y en el último escalón tenemos lo que es la terapia quirúrgica, que es la cranectomía descompresiva, porque se ha evaluado un estudio de más de 1.000 pacientes a nivel internacional en la cual se han realizado cranectomías descompresivas y no ha habido un resultado significativo tanto uno como en el otro, porque inclusive estos pacientes que se llevan a sala de operaciones pueden fallecer por distintas cosas, pueden fallecer por infecciones intrahospitalarias, por sangrado intraoperatorio,
y de un lado te lo puedes llevar al otro, y estos pacientes probablemente puedan haberse salvado con terapias hiperosmolares y con neuroprotección y neurointensivismo. De todas maneras, siempre está a la mano y siempre hay que intentar lo mejor posible para nuestro paciente, ¿no? Obviamente, las craniotomías, ya sean específicas o inespecíficas, también la cranectomía solamente descompresiva, que es el retira de la calota, no solamente es suficiente. También hay que hacer una durotomía, que es abrir básicamente la dura madre y dejarla abierta, o solamente cerrar la no atención. Y lo otro es, si no es suficiente y vemos que el cerebro no ha herido y todavía sigue básicamente atención, entonces lo que hay que hacer es una corticotomía, que es retirar cierta parte del lóbulo cerebral donde sea afectado para que eso pues nos ayude básicamente a liberar mayor tensión cerebral, ¿no? Pero dicho sea de paso, esto nos va a causar una mayor secuela, porque si yo hago una corticotomía, imagínense, pues obviamente ese paciente va a salir secuelado. Pero en el riesgo de vida o muerte, tenemos que ver riesgo-beneficio y en realidad, pues a veces tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces hay craniotomías de distintas formas, hay craniotomías descompresivas frontales, una hemicalvarectomía, que es una descranectomía, una hemicraniectomía total, tanto que implica el hueso frontal, temporal, parietal, occipital, es prácticamente todo el hemisferio de un lado, ¿no? O solamente las craniotomías frontales o la craniotomía de fosas posteriores, ¿no? ¿Ya? Pero cuando tenemos básicamente lesiones secundarias, o sea, un hematoma subdural o una hematomía epidural, con el simple hecho de evacuar esta colección de sangre y hacer una buena hemostasia, es suficiente y no requiere pues, retirarle básicamente la calota del hueso, ¿no? No podemos observar, ¿no? Y posterior, obviamente, de ello de eso, pues ya tenemos la terapia neuroprotectora, que ahora último están saliendo distintos estudios con distintos medicamentos, pero que todavía están en estudio, ¿no? El monitoreo de la PIC y, bueno, esto sería en realidad todo básicamente sobre lo que es hipertensión endocraniana. Yo sé que es algo muy tedioso, algo muy largo, que requiere y lleva muchas variables, pero espero que de alguna u otra manera se haya empleado un poquito más el panorama y ya de repente lo puedan leer un poquito más y tener un poquito más de conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Bueno, voy a pasar a leerle. Hay una pregunta. Eh, Claro, ajá. Dice, doctor, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué caso podemos considerar que una paciente obesa con cefalea asociada a síntomas visuales podría tener una hipertensión endocraniana de tipo idiopática? ¿Tendría que realizarle un fondo de ojo y examinar sus campos visuales? ¿O cómo podría ayudarme a agudizar ese diagnóstico? Ya, bueno, los edemas cerebrales idiopáticos generalmente no son tan idiopáticos como por así decirlo, porque los edemas cerebrales no simplemente se dan por el mismo hecho de un trauma cráneoencefálico o una hemorragia subaracnoidea, etcétera, o por lesiones tumorales, sino también se pueden dar por medicamentos, por drogas, por cualquier cosa que nosotros ingerimos, pueden causar una reacción generalmente a nivel tisular del cerebro, lo cual produce menor grado de oxígeno, porque el cerebro es muy, muy lábil. Lamentablemente el parénquima cerebral es muy lábil en el sentido de que al menor grado de que el cerebro siente de que le llega menos oxígeno, se muere cierta parte chiquitita, se genera un infarto pequeñito y eso genera edema cerebral. Para responder tu pregunta, eh, no podemos probablemente discernir si la paciente presenta un edema cerebral o no, porque el síntoma en realidad es cefalea, y la cefalea en específico, como ustedes sabrán, es un síntoma muy vago que se presenta en múltiples patologías, no solamente en una lesión tumoral, no solamente en un problema propiamente dicho del cerebro, sino también pueden ser problemas hormonales. Entonces, hay que hacer un estudio completo a la paciente, pero sí un fondo de ojo te puede ayudar si es que no quieres de repente irradiar a la paciente tomándole una tomografía para poder descartar que pueda tener un edema cerebral, ¿no? Pero hay que hacerle un estudio completo porque estos pacientes generalmente pueden tener trastornos hormonales y los trastornos hormonales pueden generar generalmente cefaleas intensas. Y a la cabeza tenemos lo que es la prolactina. Cuando la prolactina está alta, genera estos problemas muy, muy intensos y en realidad no hay nada a nivel cerebral. Muchísimas gracias, Ujú. doctor. Ya no hay más preguntas. Le agradecemos Vale, por su predisposición y todo el tiempo que se ha tomado y por presentarnos gracias. su presentación, doctor. Con esto estaríamos concluyendo, Tito. Muchísimas gracias nuevamente. No, no se preocupen, chicos.